Ustedes van a tener una charla específica por Raúl Alzogaray sobre plaguicidas, de manera que no me voy a entrar en esto, pero es obvio que todo el tema de contaminación está íntimamente ligado con el tema de toxicología. ¿Sí? Cuando yo estoy hablando de contaminación, estoy diciendo que en mi ambiente hay sustancias que son tóxicas. Esa toxicidad se puede manifestar de dos formas. Una es la toxicidad aguda, es el envenenamiento directo, y otra es la toxicidad crónica, que puede manifestarse al cabo de 10 o 20 años de exposición. ¿De qué manera evaluar la toxicidad de un agua? Es un tema difícil desde el punto de vista experimental, porque los conceptos usuales de toxicidad aguda no se pueden aplicar. ¿Cómo hago yo para saber si un nivel de arsénico de 20 partes por millón en el agua es inaceptable o es aceptable? Cuando los efectos de la exposición a bajos niveles de arsénico crónicos pueden manifestarse en 20 o 30 años. Es un tema complicado. Bueno, salteemos lo siguiente y vamos a el tema de la actividad productiva. La siguiente, por favor. El impacto ambiental de la innovación. Les quiero mostrar, ¿sí? Adelante, porque esta está con animación y no vale la pena. Sí, creo que sí. Vamos a analizar qué pasó desde el punto de vista del desarrollo tecnológico con el DDT. El DDT fue sintetizado en los años 40 y a tal punto que el premio Nobel de Medicina se lo dieron a Paul Müller, que era un científico de Geigy, la compañía química, en el año 48. El DDT, ¿a raíz de qué fue sintetizado? Que había una necesidad, que la necesidad era que había que combatir el paludismo, la malaria. Y además se necesitaban insecticidas más poderosos para proteger la agricultura. La respuesta tecnológica fue sintetizar el DDT, que fue realmente un éxito. Ustedes han escuchado hablar todos de los programas de salud de Ramón Carrillo, era el ministro de Salud de Perón. Bueno, una de las cosas que se hizo en esa época fue una fumigación masiva con DDT. Con eso se consiguió erradicar la malaria. Yo soy de Salta. En Salta, cuando yo era chico, el paludismo era una enfermedad total y absolutamente común. Lo único que había eran las pastillas de quinina para frenar sus consecuencias. El DDT permitió erradicarla en grandes extensiones de la Argentina, porque liquidó al mosquito Anopheles, que es el vector que la transmite. Ahora, esa respuesta tecnológica, a su vez, tuvo una respuesta ambiental. ¿Cuál fue la respuesta ambiental? El DDT es una sustancia que es muy difícilmente degradable en el ambiente, a tal punto que se ha ido acumulando en los organismos vivos y se lo encuentra hasta en la Antártida, en los pingüinos de la Antártida. Y el punto de quiebre se lo puede fijar en el año 1962, cuando Rachel Carson publicó ese libro, Silent Spring, La Primavera Silenciosa. La Primavera Silenciosa debe ser el primer libro importante de mucho impacto social del activismo ecológico, lo llamaría yo. Ella presentó un panorama en el cual iba a llegar la primavera, donde no iba a haber canto de pájaros, porque los pájaros se habían muerto todos por el DDT. Eso era más o menos el motivo por el cual se llamaba Primavera Silenciosa. Pero además ha ido ocurriendo otra cosa más recientemente. Resistencia de mosquitos al DDT. En realidad alguien me criticó, esa frase está mal puesta. Resistencia de poblaciones de mosquitos al DDT. O sea, se ha ido dando una selección natural donde obviamente los mosquitos más sensibles al DDT se fueron muriendo, pero quedaron poblaciones menos sensibles al DDT y esas poblaciones se han ido enriqueciendo y por lo tanto pierde cierto grado de efectividad. Entonces la respuesta tecnológica que le damos a eso es la síntesis de nuevos insecticidas. La siguiente. Estos nuevos insecticidas que reemplazan el DDT son menos acumulables en el ambiente, se degradan mejor, pero son menos eficientes. Y una de las respuestas ambientales ha sido el resurgimiento de la malaria, el dengue, etc. Lo cual a su vez nos va a obligar a pensar en nuevas respuestas tecnológicas para enfrentar esa respuesta ambiental y ese ciclo va a continuar. Sí, el que sigue.
Otro caso que es muy conocido es el de la industria de la refrigeración. La industria de la refrigeración comenzó con una necesidad que era producir nuevos refrigerantes que fueran más eficientes, menos tóxicos y menos corrosivos que los que se usaban hasta ese momento, que eran, por ejemplo, amoníaco. ¿Cuál fue la respuesta? La síntesis de los clorofluorocarbonos por la empresa DuPont. Siempre hay una empresa química importante asociada con esto. ¿Cuál fue la respuesta ambiental? Bueno, todas esas virtudes que tenían de ser no tóxicos, no corrosivos, o sea, muy estables, hizo que nadie se hubiera dado cuenta que los clorofluorocarbonos que iban a parar a la atmósfera no les pasaba nada, eran totalmente estables y por lo tanto difundían y llegaban hasta la estratosfera. En la estratosfera hay radiación ultravioleta mucho más enérgica y esa radiación ultravioleta mucho más enérgica sí los hace entrar en un ciclo de reacciones cuyo efecto definitivo es que disminuyen la concentración de ozono en la estratosfera. Y ese ozono es el que protege a la superficie terrestre de la radiación ultravioleta dañina para los seres vivos. Entonces, la respuesta tecnológica a eso ha sido la síntesis de refrigerantes menos estables. Estos refrigerantes menos estables tienen algunos átomos de carbono y cuando entran en la atmósfera se degradan ya en la troposfera, en las zonas más bajas de la atmósfera. El siguiente. Y finalmente un caso en el cual estamos hablando mucho ahora, que es el tema de la agroindustria, de la soja. Había una necesidad que era aumentar el rinde. La respuesta tecnológica en este caso la dio Monsanto. O sea, ustedes vieron Geigy, DuPont, Monsanto. Todo es alta tecnología, ¿sí? Seamos conscientes que hasta la agricultura en este momento es alta tecnología. ¿Qué desarrolló Monsanto? Desarrolló una variedad transgénica de soja que era resistente al glifosato y desarrolló el glifosato, que es un herbicida de amplio espectro, pero que liquida todo menos la soja. Entonces eso permitía limpiar los terrenos simplemente rociando con glifosato y se podía ir a la siembra directa. Bueno, la respuesta ambiental, y acá no me comprometo en decir que todo lo que dice ahí sea cierto, pero es lo que mucha gente dice. Problemas de deforestación por el ir corriendo la frontera agrícola, resistencia de las adventicias, aumento de uso de pesticidas potencialmente tóxicos, debilitamiento de cultivos, descenso de la calidad nutricional. Todo eso dicen que es un problema. ¿Podemos responder a eso con nuevas tecnologías? No lo sé. Por de pronto la economía argentina no permite ser muy optimista. Bueno, en definitiva es como que siempre vamos a ir teniendo una espiral donde cada tecnología que hagamos va a generar una respuesta ambiental y esa respuesta ambiental nos va a obligar a desarrollar una nueva tecnología y ninguna tecnología está aquí para siempre. Bueno, vamos a lo siguiente. Respecto a las sustancias químicas que han sido sintetizadas por el hombre y puestas en el ambiente, hay una docena de sustancias que se llama The Dirty Dozen. Yo pongo muchas citas de páginas de las Naciones Unidas, porque precisamente en estos temas es muy importante tener presente cuál es la evaluación internacional de todos estos temas. Esas 12 sustancias que están ahí, cuyas fórmulas se ven en la próxima, esas son 5 y las otras están en la próxima, todas esas sustancias son extremadamente peligrosas porque por un lado se degradan muy lentamente y por otro lado generan problemas de salud importantes. En particular son muchos mutagénicos o cancerígenos. Entonces todo eso hace que la sociedad vea a los químicos como una mezcla de ángeles y demonios y es un problema bastante importante entender que estamos ante un delicado equilibrio de mantener nuestro estilo de vida de sociedad de consumo capitalista y al mismo tiempo tener un ambiente que sea razonablemente amable para la humanidad.